Bien, después de la pausa que acabamos de hacer, son las 11:28 y nos acompaña el doctor Villasante, que ha sido ministro de Trabajo, y también nos acompaña Ricardo Herrera, que es abogado laboralista, experto pues en los temas que hoy día han cobrado tanta relevancia, y es que por la mañana se conoció que el Congreso había aprobado una ley que permite que los estudiantes de carreras técnicas, no universitarias, de carreras técnicas, puedan firmar una especie de convenio entre el instituto en el que están estudiando y alguna empresa y trabajen de alguna manera gratis. Ahora, en la mañana se ha hecho bastante eco de este asunto, pero lo primero que quería conversar con ustedes, muchas gracias por venir, es cuál es el alcance de esta norma y a qué estamos enfrentándonos en el sentido más estricto, porque en la mañana se ha dicho, por un lado, que todos los que critican la ley son terroristas y por otro lado, que la ley es una ley esclavista. Y creo que son ambos extremos destemperados, ¿no? Vamos a primero tratar de entender bien de qué se trata. Entonces, ministro, exministro, por favor, ayúdenos a entender qué se ha tratado de legislar aquí. Buenas noches, Mijail, agradecer por la invitación. Un saludo a Ricardo. Un gusto compartir este panel. A ver, el proyecto de ley modifica, incorpora más bien dentro de la ley de modalidades formativas que tenemos en el país, una ley que viene del año 2005, una nueva opción, ¿no?, de modalidad formativa que se ha venido a denominar en condiciones reales de trabajo, ¿no?, que permitiría que los jóvenes que estudian en institutos superiores tecnológicos puedan, como parte de su proceso formativo, ¿no?, un equivalente de 14 créditos, puedan hacer prácticas en empresas, ¿no?, que les permitan acumular estos 14 créditos. Pero en buena cuenta, esto supondría que estos jóvenes estén en un promedio de 448 horas, hasta 448 horas. ¿En cuánto tiempo? En un lapso de tiempo años, de hasta 3 años. ¿Y mensualmente cuánto es? Bueno, se dice un máximo de 4 horas diarias, 20 horas semanales, ¿no? Eso sería lo máximo. Ahora, claro, uno diría, si hace el cálculo, en verdad, excederíamos en los 3 años, si es que vamos a 20 horas semanales, excederíamos las 448 horas, ¿no? Entonces, esto se podría propiamente, yo diría, ir programando en el tiempo, ¿no? Entonces, de repente en un año uno hace pues 20 semanas, o no, más bien 10 semanas, 15 semanas, en fin, para llegar a completar las 448 horas, ¿no? Ahora, para entender una precisión sobre este asunto, y acá le invito también a que se sume a la conversación para no hacerlo acartonado, es un tema, ¿no? Cuando se habla de la cantidad de horas, si es que se trabajaran 4 horas al día, estamos hablando ya de un régimen a tiempo parcial, por lo menos. Incluso con 4 horas al día creo que puede haber, régimen a tiempo parcial, ¿no? Y incluso creo que con 4 horas se puede argumentar para lograr régimen full time, ¿no? Está de acuerdo. Algo me acuerdo de mis clases laborales. Con 3 horas 59 estaría afuera, ¿no? Sí. Y con 4 ya estás con 4 ya estás dentro del régimen de tiempo completo, ¿no? Con todos los beneficios laborales. Perfecto. Bueno, dicho esto, esta ley se ha dicho que es inconstitucional, que no pasa de ninguna manera, que aquí el trabajo se está haciendo de manera gratuita, se estaría haciendo en el caso de aplicarse, porque se ha metido a la congeladora la norma. ¿Sería esto así? Sí, lo que pasa es que la ley me parece discriminatoria porque es una forma nueva de pasantía, en el sentido que, como bien ha dicho Jorge, la idea es que con esta nueva modalidad formativa, que es la experiencia formativa en situación real de trabajo, el chico de un instituto superior tecnológico lo que haga es completar su curso con clases prácticas chambeando en una empresa. Entonces, por ejemplo, si tiene un curso de mecánica 1 en el Senati o en el TecSub, probablemente vaya a una empresa metalmecánica para aprender a trabajar con máquinas y simplemente complementar la parte teórica del curso para cumplir con el sílabus, y evidentemente eso no va a garantizar la finalidad de la ley, que es que el chico se capacite a tal punto que sea un trabajador calificado que después pueda entrar por la puerta grande al mercado laboral. Y hasta cierto punto habría una transferencia de costos del instituto a las empresas. Digo, porque si lo que se está pretendiendo es completar la parte práctica, como usted bien señala, de lo que uno como estudiante técnico aprende en el instituto con pues la parte cotidiana, tendría el instituto más bien que asumir el costo de tener las máquinas, ¿no?, para hacer la parte práctica en el instituto. Pregunto. A ver, Mijail, sí, un primer tema importante que hacía referencia Ricardo es el tema yo veo también un tema de constitucionalidad, de inconstitucionalidad más bien el proyecto, en la medida en que este proyecto, ¿qué hace? Sería la única modalidad en la cual los jóvenes no perciban la subvención económica, no la remuneración, no sueldo, lo que le denomina la ley de modalidades formativas, la subvención económica,
que es lo que hoy día están obligadas cualquier empresa y el propio Estado cuando tiene practicantes que es a tener el sueldo mínimo, ¿no? de pagar el equivalente al sueldo mínimo y además contratar un seguro, que es lo que tampoco dice el proyecto de ley. Entonces aquí hay un nivel de constitucionalidad. ¿Cuál es la razón para que a estos jóvenes no se les pague la subvención económica? Razón objetiva no pareciera haber. Entonces ese es un primer filtro que no pasa este proyecto de ley. Lo segundo es, fíjate, Mijail, cuando uno lee la exposición de motivos del proyecto de ley, encuentra información que es importante. Oiga, 500.000 jóvenes al año egresan de la educación secundaria en el país en promedio. De esos 500.000 hay un porcentaje que van a estudiar en universidades y un menor porcentaje va a estudiar en institutos. No, dicho sea paso, en el Perú aproximadamente se estima que de los jóvenes que estudian, luego de concluir la educación secundaria, un 35% va a institutos superiores, institutos tecnológicos, a diferencia de otros países que en promedio, como Chile, Colombia, pueden estar en el 70%. Claro, en Perú hay está como un todavía tenemos, ¿no? Sí, o sea, claro, si en casa el hijo le dice voy a ir a estudiar a un instituto tecnológico, hay veces inmediatamente, oye, ¿cómo, no? De repente uno dice, oiga, pero uno tiende a mirar de la universidad al instituto como por encima del hombro, y no es así, ¿no? Y hay que decir... Y además la demanda por puestos de trabajo, disculpen usted la interrupción, nos dice que más bien los jóvenes que quieren conseguir trabajo rápido y bien pagado, no una chamba rápida y bien remunerada, tendrían que ir a institutos, ¿no? Tendrían que ir a institutos. ¿Por qué? Porque las empresas, hoy día hay posiciones o cargos en empresas, ¿no? Llámese el sector minero, metalúrgico, en el sector hidrocarburos, etcétera, ¿no? En los que no hay especialistas en el mercado laboral peruano, y entonces tenemos que traer técnicos de otros lados, Argentina, Colombia, Chile, que vienen aquí a trabajar. Y entonces, claro, el proyecto dice, oiga, tenemos que generar condiciones para que los jóvenes puedan formarse adecuadamente y que luego las empresas las puedan absorber. Pero, y la pregunta es, entonces, ¿el costo a quién lo estamos trasladando propiamente? ¿No? ¿A los jóvenes o a las empresas, dice usted? Y yo digo a los jóvenes, creo que el proyecto de ley... Ahora, doctor Herrera, una consulta partiendo de esta premisa. Si es que consideramos que la ley transfiere costos que tendría que asumir el instituto, o a la empresa, o a los jóvenes, o a los dos, porque tampoco es excluyente, ¿no? De repente una parte a uno, una parte al otro grupo. ¿Cree usted que esta es una ley que se ha, de alguna manera, ensamblado para encajar un golpe contra los derechos laborales y para generar una desestabilización de los derechos de los jóvenes que están en institutos? ¿O de repente la finalidad de la ley, que claro, aquí no vamos a poder interpretar, pero de repente era una finalidad que buscaba completar una formación y pues se ha redactado mal, no es la forma correcta, pero que por lo menos tenía una entraña rescatable? Yo creo que es una ley que en efecto, en el fondo, trataba de abaratar los costos, sea de los institutos o sea de las empresas patrocinadoras, ¿no? Porque, como dije, es una forma de pasantía, dada la finalidad que se persigue de completar con clases prácticas un curso de un proceso formativo X, y ya la pasantía tenía regulada la subvención económica mensual, el sueldo, entre comillas, del chico, ¿no? Es decir, inclusive pasantías para estudiantes de secundaria debían ser retribuidas por lo menos con el 5% del mínimo vital. En el caso de los estudiantes de educación superior, institutos o universidades, era mínimo el 30% de la subvención del mínimo vital, perdón. Entonces, ¿por qué negarle al chico la posibilidad de ganar algo de dinero? Porque finalmente, por más impericia que tenga, por más inexperiencia que tenga, es un trabajo que va a redituar algún tipo de beneficio para la empresa que lo acoge, ¿no? Además, es importante recordar que en la ley que regula las prácticas preprofesionales, no es que no hay ningún tipo de regulación para lo que el practicante tiene que entregar. Tiene que entregar por un mínimo de 32 horas semanales, y además el practicante tiene que comprometerse a cierta jerarquía, ¿no? O sea, tampoco es que pueda hacer lo que quiera, y por eso es que existen las pasantías para quienes no van a poder cumplir con lo que una práctica preprofesional reclama. Entonces hacen menos horas y tienen este régimen que usted bien señalaba. Y 3 derechos adicionales, ¿no? Vacaciones 15 días, seguro, gratificaciones medio sueldo cada 6 meses y seguro médico. Y seguro. Que además en carreras técnicas se puede hacer más necesario por la exposición que pueden tener los estudiantes a riesgo físico, ¿no? Riesgo. Mucho más aún, de repente tendría que estar cubierto por el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Por el tipo de actividad que van a desarrollar. Claro, porque están mucho más expuestos, podemos decir, que un estudiante de Derecho o de Comunicaciones, a que la práctica cotidiana del oficio le vaya a generar algún tipo de lesión, ¿no? Justo por el tipo de trabajo que usted mencionaba. Ahora, cuando de alguna manera las fuerzas políticas han sentido que la calle rechazaba con fuerza lo que se había planteado en esta ley, han decidido poner en pausa
la aprobación de esta ley, porque ya estaba votada, y de alguna manera parece que ha reculado un poco el fujimorismo, ¿no? La señora Bartra ha retrocedido un poco sobre sus pasos. ¿Cree usted que todavía se puede incorporar o modificar el texto de esta ley de una forma tal en la que la ley funcione, o esto hay que borrarlo y empezar de nuevo? A ver, yo sí creo que hay que trabajar de manera y ver los temas de manera integral. Muchas veces creo que el gran problema en el Perú es que desde el Congreso se comienzan haciendo parches, ¿no?, a determinadas normas, no solo en el tema laboral, en diversos temas, ¿no?, y después terminamos complicando, en verdad, la situación. A mí sí me llamó la atención de que este tema, Mijail, se ha visto en la comisión permanente. La comisión permanente se supone que llegan temas que de alguna manera, ¿no?, que requieren algún tratamiento urgente, diría yo, cuando no está en funcionamiento el Pleno del Congreso. Entonces, este es un proyecto de ley que no viene de hoy, venía todavía de la legislatura anterior. Entonces, ¿cuál era la necesidad de ponerlo en la comisión permanente? Eso llama la atención, ¿no? De repente se quiso pasar... para este comienzo de año académico, de repente, ¿no? Para marzo, digo. De repente, pues pudieron haberlo hecho antes, y por lo demás el fujimorismo, como tú sabes, tiene mayoría en el Congreso, tiene la presidencia, y en fin, podían haber dado prioridad en el debate y aprobado en una sesión ordinaria, dentro del periodo de sesiones ordinario que tiene el Congreso, y eso es lo que de alguna manera llama la atención. Ahora bien, ¿qué es lo que debe pasar con este proyecto? A mí la señora Bartra dice, retiro el proyecto, pero el proyecto está votado. Segundo, está exonerado de segunda votación, por lo menos esa es la información a la que yo he accedido en la página web del Congreso. De verdad, si ya está exonerado de segunda votación, técnicamente ya es un proyecto que corresponde remitirse la autógrafa al Ejecutivo, y será el Ejecutivo el que tenga que tomar la decisión, salvo que reconsideren, no sé, pues la segunda votación, retiren firmas, como entiendo ya han comenzado a haber decisiones de algunos grupos parlamentarios, y en función de lo cual se puede decir que va a haber una segunda votación y en la cual no pase y después de repente vuelva a comisión para tener que reformularse, ¿no? Pero la otra sería que pase y el presidente observe, ¿no? Y ahí regresa al Congreso para ver si hay o no insistencia, ¿no? Y si hay insistencia, el presidente del Congreso promulga, si no, se archiva el proyecto, ¿no? Ahora, ¿cuál cree usted que es la parte que habría que modificar, o por lo menos que discutir, que conversar? Y yo creo que el Pleno es el lugar idóneo y no la Comisión Permanente, de acuerdo con el exministro. ¿Cuáles son las partes que habría que trabajar para poder tener un cuerpo legal que no solamente pues, no discrimine, sino que permita la formalidad y que además sea una invitación a los jóvenes a trabajar y a las empresas a recibirlos, y que fomente las transacciones laborales, ¿no?, que finalmente creo que es lo que buscan los peruanos? Yo creo que insistir en este proyecto de ley, o ley, como quiera que se denomine, es estéril, porque creo que está focalizado en una parte de las modalidades formativas laborales irrelevante para combatir el desempleo juvenil, que es el gran problema. Porque estamos fijándonos en las clases prácticas de un chico que va a terminar un sílabo de un curso, de una currícula, en un instituto superior tecnológico. No ataca la problemática del desempleo juvenil, ¿no?, que es terrible. O sea, la tasa de desempleo nacional es 4.4% y el desempleo juvenil es de 9.2%. Entonces, más del doble le cuesta a un chico conseguir trabajo que inclusive una persona de tercera edad en el Perú. Básicamente, ¿por qué? Porque las empresas no quieren contratar gente inexperta y no calificada. Entonces, ¿cómo hacemos que los chicos sean por lo menos calificados? Yo creo que hay que promover mucho las modalidades formativas laborales, como ocurre en Alemania con el aprendizaje dual, y básicamente tratar de que las empresas contraten intensivamente a estos chicos por formación laboral juvenil cuando no estudian, por prácticas profesionales o por aprendizajes con predominio en la empresa, como ocurre con Senat y con TechSoup. De esta manera se va a calificar a los chicos durante sus épocas de estudios, y creo que van a salir calificados ya para entrar al mercado laboral, ¿no? O sea, para disminuir el costo de transacción, de que cuando egresen pues puedan penetrar con más dinamismo en el mercado. Claro, porque lo que tenemos es una hipersensibilidad a cualquier ley pulpín que disminuye un ápice de un derecho laboral de los trabajadores jóvenes, ¿no? Cuando los trabajadores jóvenes en su gran mayoría no tienen derechos, están por encima del 90% en cuanto a informalidad laboral. Claro, ese es un poco el divorcio que hay cuando se discuten derechos laborales en el Perú, que somos muy puntillosos los peruanos a la hora de reclamar cada milímetro del cuerpo que protege a los más pobres, pero a veces nos olvidamos que los más pobres no están dentro de la tutela del derecho laboral, porque están en la informalidad, ¿no? Entonces, más bien tendríamos que recibirlos
para poder pues defender los derechos que hoy día están completamente, pienso yo, ¿no? Desprotegidos. Claro. Ahora ahí, Mijail, yo creo que un tema que debemos de considerar es, y eso es parte de políticas públicas, ¿no? Que creo muchos congresistas no se preocupan de alguna manera en estudiar o por lo menos tener información. A través de políticas públicas, tú sabes, podemos generar incentivos o desincentivos, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí creo que un tema clave es qué incentivo puede tener una empresa, por ejemplo, para recibir jóvenes que pasen por modalidades formativas que me cuesten a mí, pero que a su vez me puedan por lo menos generar alguna compensación con el gasto, la inversión que yo estoy haciendo en esos jóvenes, ¿no? O sea, no hay por el momento, uno podría pensar, podría haber la posibilidad de una deducción, no sé, a cuenta de impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Claro que en el MEF ahí van a entrar, se van a erizar, ¿no? ¿Verdad? Pero algo hay que hacer, ¿no? De manera tal que las empresas sientan ese incentivo, ¿no? Pero con esta lógica de incentivos que usted menciona y que me parece correcta, podríamos decir que este proyecto de ley no fomenta justamente el aprendizaje dual. Y claro, se los pregunto por lo siguiente, porque yo, siguiendo la línea que usted ha planteado, me pregunto, ¿cuál es el incentivo que tiene una empresa para enseñarle a alguien a quien no le paga? Porque de alguna manera creo que cuando pensamos en incentivos, si es que una empresa se ve obligada a pagarle un sueldo mínimo a un practicante, por lo menos siente la presión financiera de sacarle el jugo al practicante y enseñarle algo para que pueda rentabilizar la contratación y finalmente netear. Por último, que la empresa no pierda plata en esta curva de aprendizaje que el practicante va a tener que hundir. Así es la vida laboral. Claro. Si es que no le paga, ¿cuál es el incentivo de la empresa para capacitarlo? Además, no solamente no le paga, sino no lo va a dirigir, porque el profesor del curso es quien va a dirigir esas clases prácticas. A eso quería llegar, claro, justamente, y le pregunto, doctor Herrera. Aquí hay un convenio entre el instituto y la empresa, ¿correcto? El contratado, que no es contratado, pero digamos, el contratado no tiene una relación laboral ni con la empresa ni con el instituto. Así es. Ahora, cuando la señora Bartra ha justificado, y la vamos a invitar a que esté con nosotros también, pero cuando ha justificado su proyecto de ley, ella decía que al ser un convenio entre el instituto y la empresa, no habría una vulneración porque no hay pues un mandato, no hay una obligatoriedad para que el estudiante sea contratado de esa manera. Dice que es voluntario. ¿Le parece que esto salva la inconstitucionalidad o no? No, porque la inconstitucionalidad radica en el trato discriminatorio en cuanto a los beneficios de este nuevo pasante en esta modalidad de experiencia formativa en situación real de trabajo respecto de los pasantes que existían en la ley. Claro. Hasta los estudiantes secundarios tienen una subvención económica mensual. Ya. Y tienen sus vacaciones y su gratificación. Entonces, claro, los está sacando de esta posibilidad de tener estos derechos. Bien, claro. Para terminar rapidito con cada uno de los dos, el doctor Villasante plantea hace un momento que esta ley no es lo más urgente y que pues no ha tenido que ir a la comisión permanente, sino más bien al pleno, y que no había por qué apurarlo. Si es que asumimos que esta ley no es lo más urgente, ¿cuál cree usted, doctor, muy brevemente para escuchar también al doctor Herrera, que es lo más importante hoy de cara a la formalización de los jóvenes? ¿Por dónde hubiera empezado usted? En general, atacar el tema de informalidad laboral en el Perú, que dicho sea paso, este gobierno se comprometió como una de las metas a alcanzar al 2021, dijo, de cada 10 peruanos, 7 deberían tener seguridad social, y en eso no hemos avanzado. Entonces, creo que... Vamos a ver si el gobierno cumple con la meta de llegar al 2021 primero, ¿no? No va a llegar, le garantizo que no va a llegar, ¿no? Pero sí hay que... ¿Por qué tanta convicción? Disculpe que le pregunte. No, es que el tema de la informalidad laboral no tiene que ser vista solo desde una perspectiva estrictamente laboral, pasa también desde un componente cultural, uno diría también, ¿no? Y entonces es un trabajo de largo aliento y requiere grandes consensos políticos, que creo no son los que en este momento el gobierno sea capaz de tender, ¿no? ¿Usted por dónde empezaría, doctor Herrera, para terminar? Bueno, creo que el Congreso tiene una tarea pendiente en cuanto a qué hacer con el proyecto de ley del año pasado que presentó el Poder Ejecutivo sobre la Ley de Empleo Juvenil. Ahí hay una deducción tributaria, como bien apuntaba Jorge, en el sentido de que se exoneraría al empleador del pago del aporte de salud, 9%. La pregunta es, ¿esto en América Latina, donde han habido leyes similares, ha sido suficiente para generar un impacto en el empleo juvenil? Ni en México ni en Colombia, donde se ha hecho lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que atacar dos frentes. El primero es fomentar el aprendizaje dual con básicamente un uso intensivo de las modalidades formativas laborales. ¿Sí? Y lo segundo, generar la ley del primer empleo, que es la primera vez... Para reducir este costo que usted hablaba, ¿no? Claro, de repente si no hay reducción de costos laborales, por lo menos con flexibilización de las pautas de contratación temporal. En el pasado hubo programas especiales de empleo para contratar temporalmente todo tipo de labor. Esto creo que va a hacer que las empresas encuentren en los jóvenes
trabajadores atractivos para que sean contratados. La empleabilidad de la juventud lamentablemente está por los suelos. Y tenemos un problema estructural en América Latina: 20% de los chicos que son ninis, ni estudian ni trabajan. Sí. ¿No? ¿Qué población a futuro vamos a tener ahí? A varios en Y si me permite algo, por favor, complementando muy puntual, viene el tema de que le pedimos a los jóvenes experiencia. El propio Estado, cuando contrata, lanza convocatorias de contratos administrativos de servicios, primero experiencia de 2 años. Oiga, hay que promover efectivamente una ley de mi primera chamba, mi primer empleo, en los cuales no te exijan pues experiencia, claro, porque uno dice en dónde voy a tener la experiencia. Nunca calificas, ¿no? Es cierto. Bueno, doctores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy esclarecedor conversar con ambos y espero pues poder conversar con ustedes más adelante cuando haya algún cambio o alguna modificación en este proyecto para que nos expliquen con tanta solvencia qué es lo que ha pasado. Muchas gracias y vamos a hacer un breve corte para regresar con el alcalde de Santiago de Cusco para hablar de seguridad ciudadana. Corte y volvemos.